Bueno, como le decía hace un momento, los exámenes, yo con ustedes tengo dos materias, que son prácticas profesionalizantes 3 y, prácticas profesionalizantes 2 y contactología 1. Y la verdad que en general, porque bueno, he corregido muchos exámenes, en general el nivel de los exámenes es muy bueno, porque digamos, en la teoría andan muy bien, o sea, se ve que en la teoría, por lo menos por lo que me escriben en las respuestas, algunos un poco más reducidas, otros un poco más completas y otros por ahí muy puntuales. Digamos, se ve que hay un entendimiento del tema de la teoría, por lo que yo leo, ¿no? Por lo que yo veo en los prácticos. Lo único que yo noto, que es el miedo que yo tengo y es lo que yo les sugiero a ustedes para el próximo año, para que traten de ver la manera cómo acomodar el horario para poder participar de la clase de contactología 2 o de práctica profesional 3, es por el hecho de que, no digo que sean ustedes, ¿no? O sea, yo hablo en general de los exámenes que he visto, noto que hay mucha teoría que no sé si es muy de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por ahí tengamos que ya ver la parte de adaptaciones del lente de contacto y todos los procedimientos, por ahí tal vez se puedan confundir un poco porque como que es muy memorista el tema y por ahí se puede complicar. Por supuesto que tal vez ustedes no, pero tal vez otros chicos sí. Entonces, lo que yo les sugiero digamos, para el año que viene, que ustedes van a hacer ya contactología 2 y van a hacer también práctica profesional 3, que traten bueno, de ver la manera de poder participar de las clases. Yo, por ejemplo, contactología 2 la estoy dando ahora a las 7:30, 7:30 de la tarde estoy dando práctica profesional 3 y después a las 8:10 estoy dando contactología 2. Muchas veces, digamos, ahí digamos ya hablamos más de la parte práctica, ¿sí? Hola Silvia, por fin te veo la cara Silvia, yo te digo, ¿dónde está Silvia? No la veía así. Bueno, ¿has podido conectar la cámara? Sí, profe. Buenísimo. Gracias. Y Silvia Cabrera, ¿me escuchás? No sé, está Silvina Cabrera, no sé si me puede escuchar. No me escucho porque veo. Bueno, entonces a lo que yo le quería decir es que yo noto eso, como que hay mucha teoría, mucho conocimiento de teoría y por ahí como que noto que es muy memorista, que muy de memoria lo saben y por ahí cuando ya tengan que ver el tema de adaptaciones, por ahí se le complica un poco más. A ver, el tema de adaptaciones es más complicado enseñar que aplicarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos práctica. O sea, el tema de adaptación de lente de contacto me es imposible poder mostrar cómo se pone una lente, sacar una lente o hacerle que ustedes hagan eso. Yo les puedo enseñar la teoría, les puedo enseñar un video, les puedo mostrar todos esos detalles, pero de todas maneras lo mismo no lo están haciendo ustedes, ¿sí? Entonces, por ahí, las personas que trabajan en óptica y ven contactología, le va a resultar mucho más fácil. Las personas que trabajan en óptica y no ven contactología, por ahí tienen el óptico de donde usted trabaja, tal vez sabe contactología y los puede ayudar, o tal vez no. Entonces, mi sugerencia es, si pueden, por supuesto, es que vean la manera de poder, bueno, participar, ¿sí? En esas clases. Con respecto a los exámenes... Sí, te escucho, Giselle. Yo le quería hacer una consulta con respecto, nada que ver con la materia, ¿no? Pero me surgió la duda con un presupuesto que tuve que elaborar para unas lentes de contacto, que es la primera vez que me toca. Tendría que buscar la receta para nombrársela, pero es una lente que sirve, digamos, para
que necesitaba tratamiento para filtro, o sea, filtro solar y ¿cómo se dice? Cosmética, que tiene dibujada, pintada la pupila. Sí. Pero el nombre de la lente de contacto, tendría que buscar la receta ahora, no sé, tengo miedo de salir de la clase porque estoy con O el sea, celular. vos decís el nombre de cómo le ha puesto el oculista a la receta, o... Claro, porque yo tengo una lista de precios y en la lista de Sí. precios figuraban 10 tipos de lentes pintadas a mano, Claro, con la lo pupila que... transparente. Y era como medio difícil, todos los presupuestos eran diferentes. Claro, Al lo no que... ¿Sabe qué pasa, Giselle? ¿Sabe qué pasa? Que lamentablemente para esas lentes se suele usar mucho el nombre del laboratorio. O sea, a ver, un laboratorio le pone, por ejemplo, Wycon a esas lentes le llamaba Print. Entonces Eso, así decía. todos le decían Print. Sí, Pero claro. Wycon ya no está. Entonces Wycon ya no elabora lentes Print. ¿Sí? Entonces Exacto. ahora está GPR, y GPR la elabora y se llaman lentes protésicas. Esa. ¿Me entendés? Pero de las lentes sí, protésicas, esas de GPR, habían 3. Lo que yo no logré, por ejemplo, habían 3 presupuestos distintos. sí. El médico le pide lente Protésicas, no, sí, no, protésicas. cosmética. Sí, No, sí, cosmética creo que decían, ahora no, no me acuerdo, o cosmética es otra protésica. cosa. Si es para que... Con filtro, Sí, está bien. con filtro. Prince, esa marca. Sí, Pero en lista de precios yo tenía las GPR en tres estándar, sí, pintada a mano, otra más. Ahora no recuerdo en este momento cuál era la otra. Y de esas 3 era muy diferente el valor, ¿no? Por ejemplo, sí, la estándar era más económica. sí, Ah, mi pregunta, si yo tengo que adaptarlo a ese muchacho con la lente, sí, y digamos que el pedido del médico es muy reducido, es decir, para la amplitud que tenemos en lista, sí, porque incluso al laboratorio, mandé la receta al laboratorio sí, y me mandaron los 3 ítems, cualquiera de esas 3 me pusieron, es como que claro. no me Bueno, ayudaron en nada tampoco. sí, bueno, el tema de los precios del laboratorio, por ahí yo no te puedo aconsejar mucho. Yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Las lentes print o las protésicas son las lentes que es como el ojo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene pintada la pupila, viene pintado el iris y viene pintado el limbo esclerocordial. Entonces, por consiguiente, ya sabemos nosotros que estamos en presencia de una persona que no tiene visión. Claro. ¿Sí? Una persona que el doctor le pida una lente print. Le voy a repetir, esas son marcas, ¿no? Realmente entrarían en el grupo de las cosméticas, pero con pupila, pintada. Claro, ¿Sí? claro. Pero si ustedes lo entienden por marca, no hay problema. Pero el print y las protésicas son lentes con pupila pintada. ¿Sí? Las personas que usan lentes print o protésicas, que son con pupila pintada, son personas que no tienen visión. ¿Sí? Son Claro. personas que han tenido algún detalle estético o que han tenido algún accidente. Sí, Entonces, sí, este muchacho había tenido un accidente. claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? El doctor muchas veces pone lentes print o perece la marca de la lente. Es como sucedía, sigue sucediendo. No sé si muchas veces a ustedes, cuando van a comprar lente de contacto de color para cambio de color de ojo, a ustedes no le dicen, véndame una lente cosmética. ¿A ustedes cómo le dicen? Le dicen, véndame un pupilén. Y realmente no se llaman pupilén, se llaman lentes cosméticas. ¿Por qué se llaman pupilén? Pupilén fue el primer laboratorio que se instaló en Argentina y vendió lentes de contacto de color. Entonces, todo el mundo le llama a la lente de contacto de color pupilén. Y no se llaman así, se llaman lentes de contacto cosméticas. ¿Sí? Las otras son lentes protésicas
o lentes print son nombres del laboratorio, pero realmente son lentes con pupila, son cosméticas con pupila pintada. ¿Sí? Claro. La diferencia está entre una lente cosmética y una lente con pupila pintada, es que la lente que usa una lente con pupila pintada no ve. O sea, no tiene visión. Nunca nos olvidemos que la visión a nuestros ojos ingresa por la zona de la pupila. ¿Sí? Y la parte del iris hace como diafragma. Es lo que se dilata y se contrae. Entonces, si nosotros le ponemos una lente con pupila pintada a una persona que ve, por más que vea poco, que vea algo, esa persona la vamos a anular totalmente al ojo y lo vamos a ambliopizar más de lo que ya está. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar los nombres de las lentes, pero de acuerdo no al nombre del laboratorio, porque el laboratorio la llama de acuerdo a su nombre de fabricación. Es como cuando vos ibas al kiosco, no sé si le ha pasado a ustedes muchas veces, que ustedes van al kiosco y dicen, véndame una Coca-Cola, y te estás llevando una, qué sé yo, una Pepsi, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué pasa? Uno en Coca-Cola ingresaba en tema de todas las bebidas, pero realmente no era, véndame una Coca-Cola, véndame una gaseosa. Claro. ¿Sí? Bueno, en el lente de contacto pasa lo mismo. Entonces, muchas veces por ahí el doctor, que no está en ese tema tan puntual como nosotros, que nos dedicamos a eso puntualmente, él te va a poner el nombre del laboratorio y nosotros vamos a deducir. Ahora, el tema de los valores de los precios, hay que saber, hay que ver, por ejemplo, vos fíjate que en las lentes clásicas anuales, por ahí tenés lentes blandas clásicas, después tener lentes blandas, precio. Después tener lentes blandas con tinte de visibilidad, otro precio. Después tener lentes, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, ese tipo de lentes hacen que vaya modificando el precio. Pero de toda manera, nosotros como contactólogos lo que tenemos que saber es que existen las lentes blandas clásicas, ¿no es cierto? Que serían las lentes que corrigen parte esférica de miopías e hipermetropías, ¿no es cierto? Después tener las lentes blandas tóricas, ¿sí? Y después ya pasa a la lente gas permeable. Sin olvidarnos que también tenemos las lentes cosméticas, también tenemos las lentes terapéuticas, y que dentro de las cosméticas también tenemos un grupo de pupila pintada, ¿sí? Que algunos laboratorios lo llaman print, otros lo llaman protésicas, ¿sí? Pero que son lentes que te sirven para poder solucionar el tema de la parte estética, ¿sí? Dentro de las proteicas o las cosméticas, en el detalle yo de mi lista de precios tengo las estenopeicas. Claro, bueno, las estenopecas son otro tipo de lentes. A ver, la esteropeca es como lentes que tienen una pequeña línea donde hace que la visión entre más directo a la mácula. Son como una lente que tienen en el centro una pequeña luz como para que entre más la mácula. Pero de todas maneras, yo no quiero complicarlo con ese tipo de lentes, ¿sí? ¿Por qué? Son distintas. Claro, porque esas ya son lentes de cada laboratorio, ¿sí? Claro. Es como cuando vos ya te potencies más en la parte de contactología e ingreses más a los tipos de lentes de contacto, vos vas a encontrar que hay mucho más tipos de lentes más. Sí. Es como las lentes que le dicen las famosas lentes esclerales. Claro. ¿Sí? Muchos vos le decís lentes esclerales y se confunden. La lente escleral es la que en el centro es gris rígida y en la zona de la periferia es blanda. Se llama lente escleral porque apoya en la zona escleral. ¿Sí? ¿Me entendés? O sea, si vos por ahí, Giselle, te pones a ver muchas listas de precios, vos vas a encontrar muchísimas tipos de lentes de contacto, que no hay drama que lo hablemos, ¿sí? Pero que no hacen falta tanto o sea, que lo sepas bien, ¿se entiende? Con que, No. A mí mi duda surgió de justamente por tener que elaborar un presupuesto claro, y tener, digamos, dudas sobre las lentes el tipo de protésicas, lentes. sí. Claro, porque en el diagnóstico del médico te da el diagnóstico, pero te pide ese tipo de lente y no lo encontré en ningún lado. Entonces, cuando Sí, la verdad que me sorprende que te pida filtro print, IV,
Sí, print está bien porque es una lente con pupila pintada que es por un tema estético. El Sí, tema del filtro de UV, con filtro. con filtro de UV te Sí, pide. Bueno, es porque como que sí, nada que ver. me llama la atención porque muchas veces los doctores por ahí ponen, pero no porque ellos no sepan o porque saben, sino por el hecho de que ellos tal vez no tienen el conocimiento exacto porque uno está en esto, pero por ley todas las lentes de contacto hoy vienen con filtro UV. Sí, yo me ¿Eh? imaginé lo mismo. Claro, Incluso incluso le pregunté a este muchacho si ella venía usando qué tipo de lente, sí, y cuando yo le dije el precio que me daba, ¿no? Para vendérselas este tipo de lentes cosméticas, él me sí, quedó mirando porque era una locura. Y sí, le digo, ¿pero qué venías usando? Y ahí me explica que él venía usando una descartable. claro. Pero él tiene una lesión en la córnea, me decís, ¿no? O sea, no tiene visión. Sí, tiene Tiene que ser visión, una, pero por ejemplo, la lente lo ayuda a mantener el ojo hidratado. Y claro, claro, se le había hecho, digamos, como una conjuntivitis y no se la pudo curar. claro, Entonces, le sacan la lente y le dan una medicación y ahora le piden este tipo de lente, no como la que claro, usaba antes. perfecto. Sí, sí. Entonces, El problema muchas veces por ahí sucede con ese tipo de personas es que eh, es importante que, a ver, ese ojo no tiene vida, ¿sí? Porque no ve. El tema de ese tipo de paciente es que ver si los párpados, sobre todo el superior, que es el que más embroma, no se empieza a sí, querer cerrar. se cae, sí, tenía así Bueno, inclinadas. claro, Sí, muchas veces por ahí, en esos casos, ya es más para una cascarilla que para una lente de contacto con pupila negra. La mm, cascarilla es como una prótesis, ¿sí? No es una prótesis total, es una prótesis superficial, pero sirve para evitar que ese párpado se vaya cerrando, porque no nos olvidemos que los párpados trabajan con medio de músculos, ¿sí? sí, Entonces, ¿qué pasa? Al tener la lente le ayuda a la parte estética, pero no le ayuda tanto en contener los párpados. Entonces, por ahí, mucha gente que usa ese tipo de lente, después a la larga tiene que usar una prótesis, que no es una prótesis total, es una cascarilla que se le llama, que es superficial sobre la córnea, y eso le da un poquito más de volumen y permite que el párpado superior no se vaya cerrando, ¿sí? Porque si no el ojito se le va achicando después. Pero claro, bueno, son más cosas ya más complejas. De todas mm, maneras, las lentes Aprint, como el nombre del laboratorio, que era de Wycon antes, son las lentes que tienen la pupila pintada, ¿sí? Es para las personas que tienen algún accidente y que por supuesto no tienen visión, ¿no es cierto? El valor, la verdad, no me acuerdo ahora, pero una lente de esas son caras para venta al público, son caras. Sí, yo me acuerdo que son caras porque, ¿cómo esto? Yo, o sea, no he vendido muchas de esas lentes, pero las pocas veces que he vendido, creo que la última lente que vendí hace poco, creo que estaba en, no sé, me acuerdo si 28.000, una cosa así. Son lentes caras. sí. Y ahora aproximadamente el costo sale eso de la pintada a mano. Claro, no, la pintada a mano es carísima. Pero ¿sabes qué sucede? La pintada a mano es más compleja todavía porque vos le tenés que sacar una foto del ojo sano Sí, y tenés que enviar al laboratorio la foto del ojo sano para que la pinten lo más parecido al ojo sano. sí, leí eso en el detalle que te da de Claro, la lente. claro, tenés que sacarle una foto porque si no el pintor que la pinta la lente no sabe. Entonces, lamentablemente, ojo que ni pintándola sale igual, ¿no? Pero es lo más pasable y es más cara. Si una lente print común está saliendo, no sé si está saliendo 28.000 pesos de venta al público, no sé cuánto saldrá una pintada, debe estar el doble, si no es más. No tengo idea, la Sí, verdad. sí, 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 me pintada imaginaba. a mano te da el doble. Me imaginaba. Pero de todas maneras,
Es importante que nosotros sepamos esos temas, como vos estás conversando ahora, el tema este, porque son situaciones que se nos pueden presentar en el gabinete. Sí. ¿Sí? De gente que por ahí nos consulta el precio. El tema de los precios, si a vos te han dado, si a vos, el doctor te ha dado para que vos le hagas una print, pero te pide pintada o no te pide pintada. Pidió, estoy memorizando, porque tendría que, no quiero cerrar el teléfono porque Bueno, ahora tengo no la foto importa, ahí. no importa, pero en la próxima clase, buscala Sí, la receta para que la veamos, saber qué es lo que ha querido expresar el doctor con el pedido de la lente. A ver por ahí que tal vez pedía algún detalle especial, vaya a saber, pero es estético, o sea que más bien... es estética, porque aparte puso ahí, que era cosmética, no puso la palabra, o proteica, puso proteica. Proteica, sí, sí debe ser proteica, porque ahora, como ahora, protésica la hacen, la está haciendo GEPER. Las lentes que hace Claro. GEPER se llaman protésicas, que son también con pupila negra. Bueno, pero no Ujú. importa, eso ustedes, para que vayan sabiendo que también existen las lentes con pupila negra, que son llamadas en el laboratorio protésica, en el otro laboratorio llamaban prints, pero para que ustedes sepan, son lentes que tienen la pupila pintada, o sea, es la imitación lo más próximo a un ojo, ¿sí? Estoy anotando aquí. Pero vos, seguro que vos la conseguís la receta, Giselle, para la próxima clase. Sí, la tengo guardada. Meta, conseguíla Sí. no por el hecho de que, a ver, no por el hecho de que vayamos a resolver nada, sino por el hecho de que veamos qué ha querido expresar el médico en la receta, ¿sí? Sí, Que es lo más sí, importante. porque a veces pasa que no tenemos una buena interpretación del pedido del médico y le erramos en el presupuesto. Claro, Entonces, claro. eso es muy importante también aprender a leer el diagnóstico y saber que de qué estamos hablando, porque cuando vamos a pasar nuestro presupuesto, nos pisamos. Generalmente yo trato de, cuando tengo dudas, tomo una foto de la receta y la mando a los laboratorios con los que trabajo, como Sí. para que me asesoren. Me pasa que siempre un laboratorio me responde, digamos, me orienta mejor que otro, porque algunos tienen como más, se dedican más a lentes de contacto, otros se dedican más a cristales, entonces como que siempre trato de consultar antes de Está bien. elaborar un precio. Sí, bueno, a mí cuando me ha pasado esas situaciones, yo lo que siempre hago es doy la base. Yo siempre digo, la lente te sale tanto de ahí para arriba, porque todas las otras lentes siempre son más caras. Porque si Sí, vos le tenés que decir, la base es tanto valor y de ahí para arriba, porque ya son lentes especiales. Una lente sí, pintada a mano debe estar el doble de lo que vale una lente hecha, digamos, sí, directamente. Sí, 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 doble va. el doble, como mínimo, pero de última vos siempre, cuando tengas dudas y por ahí no puedo hablar, averiguar en el laboratorio, vos siempre decirle, mira, la base partir de tanto, de ahí para arriba. Cuando ya me confirme el Ujú. laboratorio, te da el ok, pero para que más o menos tenga una idea, porque por ahí las personas no tienen idea del valor de la lente de ese tipo, ¿no? No, Por ahí piensan, por no, ahí no. es mucho más Piensan accesible, que más barato. que una descartable común. Claro, claro. Y se Hay confunden mucha porque hay una lente especial, pintada, la parte interna de la lente es oscura, es toda oscura. ¿Sí? Ustedes si le dan vuelta a esa lente protésica, atrás es todo color oscuro, ¿sí? Porque como la base es un ojo lesionado tiene que estar cubierto. Entonces, ¿qué pasa? La base de atrás de la lente es oscura y la parte de adelante es la pintada, que es la parte que ve la persona. Pero la parte de adentro de la lente es oscura para que de esa manera no pueda verse la lesión que tiene la persona en el epitelio, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que es muy interesante. La contactología para mí es muy interesante, pero bueno, eso hay temas que por eso lo puede ver puntualmente, no hay ningún drama, ¿sí? Lo que yo quería era redondear, muy bueno tu consulta, Giselle. Lo que yo quería redondear es, hablando de los exámenes, que todo bastante bien, que yo quiero que apunten mucho, chicos, al tema de las interpretaciones de recetas. ¿Por qué quiero que apunten mucho a eso? Porque en tercer año
sacando, siempre tienen, ustedes van a ver interpretación de recetas desde que hacen óptica hasta que dejen de hacer óptica, toda su vida van a ver recetas. Y a medida que pasa el tiempo, las recetas se van a ir complicando, no por la grabación en sí, se va a ir complicando porque por ahí el oculista se va haciendo más complejo, más complicado, y ustedes tienen que estar deduciendo. Si nosotros nos ponemos a analizar, ninguna receta viene escrita correctamente como tiene que ser. La receta primero tiene que estar escrita la parte esférica y después tiene que estar escrita la parte cilíndrica. ¿Sí? Entonces son muy pocos los casos de los oculistas, de 10 puede ser uno, que la escriban como viene. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que ser cancheros con el tema de interpretación de receta, no solamente como hablábamos con Giselle recién del tema de dar precio, sino también para ver qué recomiendo más, qué es lo más aconsejable, qué tipo de lente puedo usar, conocer los mecanismos que yo puedo colaborar para que una receta de elevada graduación yo puedo hacer una reducción de los bordes o puedo hacer qué lente es la más recomendable, hasta qué índice puedo llegar, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque todo eso, cuando a ustedes le toque, porque, a ver, si a ustedes siempre les toca una receta que diga menos 0,50 combinado con menos 0,50 a 90 grados, eso es fácil recomendar. Pero si a ustedes les toca una receta de menos 15 combinado con menos 5,50 o menos 6, ahí yo quiero que veamos, ahí veamos qué recomendamos, ¿sí? Porque digamos, no es lo mismo recomendar a una persona normalmente que tiene un cierto problema de visión, como recomendar a una persona que tiene un elevado problema de visión. Entonces, es importante que, en primer lugar, sepamos interpretar las recetas, ¿sí? Que lamentablemente en el examen ha habido gente que ha fallado en receta, y le estoy hablando chicos también que ya están en tercer año. Y la idea mía, lo que yo hago hincapié, yo no sé si cuando ustedes egresen van a ser o ya son grandes ópticos o van a ser grandes contactólogos, no lo sé, porque eso es perseverancia de cada uno y el tiempo lo va a decir. Pero por lo menos yo quiero que ustedes cuando egresen y se reciban, interpreten bien una receta y la sepan dominar la receta y sepan cómo encarar al paciente para explicarle de la receta, tanto en anteojo como en lente de contacto, para que de esa manera ustedes le puedan recomendar al paciente qué es lo que más le conviene, ¿sí? ¿Por qué apunto yo esto? Porque ya teóricamente ustedes todo el año que viene vamos a hacer tercer año, donde ya vamos a profundizar más en recetas. Yo ya les digo a los chicos por ahí que busquen recetas, que la planteen a la receta, como planteó ahora Giselle del tema de la lente de contacto, porque así como yo te puedo asegurar que lo que vos me preguntaste y lo que hablamos le sirvió a Barbito, le sirvió a Andia y le sirvió a Cabrera. O sea, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Una duda tuya, que yo te la puedo responder y la podemos ampliar entre todos, ¿sí? Le sirve para todo y eso le va a servir para profundizar los conocimientos para que el día cuando se reciban, ¿sí? Entonces, digamos, por eso es lindo poder participar de las clases y lindo sacarse las dudas y las inquietudes y conseguir recetas. Yo hago hincapié y siempre le digo a los alumnos, busquen recetas. No importa que podamos ver 2 o 3 recetas por día, ¿sí? Sacando que también vamos a ver la teoría y se van a sacar las dudas en teoría, no es que no vamos a ver teoría. Pero yo quiero que hagamos mucho hincapié en recetas porque yo noto que de todos los exámenes que corrijo, donde más aflojan es en receta, ¿sí? Después la parte de teoría, hay algunos que la saben más amplia, otros la saben más sintética, algunos no sé si son memoristas o otros la entienden, ¿sí? Dios quiera que todos la entiendan, porque lamentablemente el que es memorista, a la larga en la práctica va a tener muchas lagunas, ¿sí? Pero lo importante es dominar eso e interpretar todos los puntos, así como las medidas que se toman para hacer un progresivo, ¿sí? Las medidas que se toman para hacer un bifocal, la importancia del tamaño del armazón, ¿sí? Yo no puedo hacer un multifocal en un armazón de 20 milímetros, ¿sí? O sea, temas, digamos, donde ustedes tienen que conocer todos los fundamentos, todos los conocimientos que ustedes vayan aprendiendo para ir asociándolo todo
y aplicarlo en la atención al paciente o en la atención al cliente. Porque todo lo que nosotros vemos en teoría, si no lo respaldamos con la práctica, lamentablemente no llegamos a buen puerto y nunca nos vamos a sacar la duda. Si nosotros nos dedicamos a la parte teórica y somos memoristas, hay cosas que podés saber de memoria, pero hay cosas que por ahí, por más que las sepas de memoria, tenés que entenderlas también para aplicarlas, ¿sí? Es como que yo a ustedes, es como que ustedes en tercer año, yo le diga a ustedes cuáles son las partes de la córnea y ustedes me digan, no me acuerdo. Y yo me río por ahí porque yo digo, si eso no se tiene que olvidar más en su vida, es como, para los que son católicos, apostólicos, romanos, es como el Padre Nuestro. O sea, son partes del ojo que, digamos, nunca la vamos a dejar de ver, ¿sí? O, por ejemplo, el orden. ¿Por qué es importante el orden? Es importante el orden, conocer en la anatomía del ojo el orden de que primero va la córnea, después va el humor acuoso, después va el cristalino y después va el humor vítreo. Y después va la retina. Por eso es que en primer año se ve anatomía mucho en introducción a la óptica, ¿sí? Porque es la manera que nosotros vamos a poder ir aplicando todo a medida que lleguemos a tercer año. Yo por ahí me pasa que por ahí un chico de tercer año le pregunto en el examen, le pregunto, ¿y cuál es el índice de refracción más recomendado? Y me dice, no, pero si eso no estaba en el temario. Pero es que eso no pasa por el temario, eso es algo que ya tenemos que conocer, porque índice de refracción lo vemos desde el primer año, o sea, lo vemos siempre, índice de refracción, ¿sí? Es como que yo a un chico le pregunte, ¿qué es una miopía? Estoy hablando de chicos ya de ustedes, como ustedes, que ustedes están por pasar a tercer año, que yo le diga que es una miopía y no me sepan decir que es una miopía. O sea, ustedes me van a decir, bueno, pero es imposible que ya no sepamos eso. Aunque no crean, pasa. Porque por ahí muchas veces lo representan muy de memoria y se olvidan. Cuando vos ya pasa el tiempo, has zafado en ese momento y te olvidás. Entonces yo, una receta, vos tenés una lente negativa, entonces yo te puedo preguntar, bueno, pero una lente negativa, ¿por qué es negativa la lente? ¿Por qué tiene que ser negativa la lente? Y bueno, la lente es negativa porque a la persona se le forma la imagen antes de la retina. Entonces yo, para que la imagen llegue a la retina, tengo que hacer que los rayos diverjan. Y la única lente que hace que los rayos diverjan es la lente negativa. Entonces, la idea es conocimiento de anatomía, pero a la vez ir entendiendo por qué yo aplico una lente negativa en una miopía, ¿sí? Entonces, por eso es que yo, a mí me es muy importante, sabiendo los conocimientos teóricos básicos, por supuesto, la interpretación de receta, ¿sí? Si vamos a la parte de lente de contacto, por supuesto que yo no le puedo a ustedes decir que me adapten una lente de contacto si no me saben decir qué lentes de contacto existen, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber que existen lentes blandas cosméticas, lentes blandas tóricas, lentes gas permeable, que la diferencia de lente gas permeable con lente rígida es que la lente gas permeable deja pasar por pequeños poritos, deja pasar el oxígeno. ¿Y por qué es importante el oxígeno? Y porque la córnea se nutre del oxígeno, de las lágrimas y del humor acuoso. O sea, no sé si me entienden, es toda una cadena que todo lo que hemos venido aprendiendo desde el primer año, cuando llega a tercer año, si lo hemos aprendido bien, nos sirve para poder ir uniendo todas las piezas y tener todo el conocimiento que es lo que yo busco en tercer año, ¿sí? Entonces, yo por eso, yo hago mucho hincapié en la interpretación de recetas. Como yo soy profesor de práctica profesionalizante y de contactología, yo por ahí hablo de contactología, como ahora Giselle consultor de contactología, a mí no me molesta porque son dos materias que yo las dicto y la idea mía es que vayamos asociando todo, ¿sí? Así como interpretar receta en anteojo no es lo mismo que interpretar receta en lente de contacto, ¿sí? Hay una consulta que yo por ahí hago a los chicos de tercer año, que yo le digo la diferencia entre una lente, adaptar una lente de contacto que adaptar un anteojo. El mismo hecho de que la grabación puede variar, ¿no es cierto? Ustedes saben por qué puede variar la grabación de adaptar una lente de contacto a un anteojo. ¿Ustedes tienen alguna idea a qué se debe eso? Pueden opinar, no hay problema.
¿Tienen alguna idea? Por lo que el lente de contacto está sobre el ojo y el lente, el anteojo está a una distancia. Perfecto. Por la distancia del vértice. Distancia al vértice. Distancia al Bueno, vértice. bueno, por ejemplo, lo que Andy ha explicado, lo Joel ha Andías. explicado, perdón, lo que Joel ha explicado es la explicación normal que podemos dar, ¿sí? Y lo que Giselle ha dicho es la palabra técnica. ¿Se entiende? Entonces, en los dos casos, lo que han dicho está bien, ¿sí? Pero la palabra técnica es distancia al vértice. Ahora, ¿qué sucede? Esa distancia al vértice hace que varíe la graduación, ¿sí? El lente de contacto es un aumento y el anteojo es otro aumento, pero a partir de las 4 dioptrías. Por eso yo no sé si ustedes ya conocieron o vieron la tabla de distancia al vértice o la tabla de curvaturas. Yo vi la que usted mandó Sí. al grupo, pero la verdad ¿No te gusta sí, la tabla pero esa hermosa? no la entiendo. ¿No la Sí, pero entendés? yo no, Bueno, no, ¿ve? porque nunca la vi, entonces Bueno. no la entiendo. Bueno, perfecto. Bueno, la próxima clase vamos a ver el tema de la tabla. Entonces, Claro. esas dos cuestiones, tanto la tabla de distancia al vértice como la tabla de curvatura, es importante que la manejemos. ¿Por qué? Porque nos va a servir mucho para la contactología. ¿Sí? Claro. O sea, yo lo que quiero enfocarme más con ustedes, yo con el primer año es distinto porque están recién aprendiendo, pero yo a ustedes ya los considero que ya saben bastantes cosas, entonces ya tenemos que empezar a profundizar, a empezar a hablar con terminologías de nuestra profesión, ¿sí? Como he hecho recién el ejemplo, lo que Joel ha dicho estaba perfecto, pero la palabra técnica era distancia al vértice, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que apuntemos y vayamos profundizando. Me quiero ir despidiendo porque ya queda poco para que termine la clase. Traten de buscar recetas, traten de que consultemos dudas entre todos para que de esa manera profundicemos y la duda de teoría también la conversamos. No es que no vamos a ver teoría, ¿sí? Pero quiero que hagamos más hincapié en la parte más práctica, chicos, ¿sí? Porque eso le va a servir mucho para entender la teoría. ¿Estamos de acuerdo?